Bien, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Un saludo, como siempre, muy cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, para usted, para su familia, para la pastora Maide y también para todas las personas que en este momento están en sintonía, están viendo este debate o más que todo un compartir bíblico que voy a tener con el pastor Eduardo Gutiérrez, como ya lo hemos tenido antes, en los mismos parámetros, con el mismo respeto, con la misma educación y sobre todo fundamentado con la palabra de Dios. Es un tema que como el pastor su anuncio, compete más a la Iglesia Católica. Simplemente voy a tratar de demostrar bíblicamente por qué los católicos creemos que hay una analogía o un paralelismo entre Eva y María y entre Adán y Jesucristo. Entonces ese va a ser el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Gracias a que el pastor siempre, todos los temas que yo le propongo, el pastor saca tiempo. Este tema lo propuse yo y como lo propuse yo, entonces quedamos en que yo voy a empezar a hacer la primera disertación. Los que no me conocen, yo soy teólogo con credenciales de la Universidad Javeriana de Bogotá, resido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Soy el administrador de un foro de debates en Facebook que ya superó los 30,000. Cada vez que tengo que compartir con el pastor Eduardo Gutiérrez, digo que cada vez ha aumentado más, ya van en más de 30,000. Se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Es un foro abierto, todos pueden participar, incluso el pastor también ahí participa. Y también este compartir bíblico lo pasamos después a nuestro canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más, entonces damos paso a que el pastor evangelista y apologeta evangélico, el señor Eduardo Gutiérrez, se presente. Adelante, pastor. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor evangelista y apologista de todo corazón, cristiano evangélico, defensor de la fe cristiana evangélica. Pues este no es un tema que nos compete a los cristianos evangélicos como tal. Es un tema más bien, pues, practicado dentro de la Iglesia Católica, así que es muy poco el debate que tenemos sobre esto. Realmente no creemos que exista la necesidad de una segunda Eva. Así que yo en sí no voy a buscar quién es la segunda Eva, sino más bien no creo que exista una necesidad de una segunda Eva, y va a ser en lo que yo me voy a basar en el debate, o en el compartir, como el tema es más bien católico, estaría bien interesado en saber, a ver si el teólogo católico puede exponerlo dentro de sus tiempos, cuál sería la razón de la necesidad de una segunda Eva. ¿Cuál sería esa razón? Me gustaría escuchar eso. ¿Cuál sería el propósito de una segunda Eva? Tengo la imaginación o discerno que es posible que como pues cayó Adán y vino un nuevo Adán y cayó Eva, pues debería de venir una nueva Eva, pero realmente me gustaría escuchar el punto católico del por qué una necesidad de una nueva Eva en el nuevo pacto. Bueno, sin más, bendiciones. Este es mi presentar. Por favor, comparte. Vamos a cerrar el chat por unos 10 minutos y luego lo abrimos cuando ya haya subido la audiencia, porque sé que eso nos ayuda a ustedes a compartirlo en todos los grupos de Facebook de debates de católicos y evangélicos. Compartan la palabra. Amén. Entonces, sin más, le dejo el tiempo al teólogo católico para que él comience con su primera exposición. Bien, muchas gracias, pastor. Bien, la importancia es muy simple. La importancia es de que es la historia de la salvación. Así lo ve la Iglesia Católica y así lo ve la teología católica con respaldo bíblico. Bueno, entonces vamos a concretamente
Voy a poner el cronómetro. En primer lugar, siempre los compartir me gusta a veces utilizar varias Biblias. Y a mí me gusta son tener Biblias en físico para poderlas tener a la mano. Esta primera Biblia que voy a mostrar es una Biblia muy importante, es la Biblia de palabra clave. Es una Biblia evangélica de la Reina Valera de 1960. Entonces, donde nos da inmediatamente las palabras, por así decirlo, claves de cada pasaje, no la remite tanto al hebreo como al griego. Entonces, si nosotros vamos al libro del Génesis en el capítulo 3, vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos está hablando, vamos a ver un primer personaje que es la serpiente. Ya sabemos que la serpiente en este caso es el símbolo o es la representación o es la forma como el mismo Satanás va a hacer presencia en lo que fue inicialmente la caída de nuestros primeros padres. La antigua serpiente que después se nombra en Apocalipsis 12, que después pasa a ser un gran dragón y que se identifica como diablo y Satanás, que quiere decir el enemigo, el adversario, el contradictor de Dios. Y dice así, la serpiente era astuta, esa es una de las cualidades, la astucia, astucia para el mal, más que todos los animales del campo. Nótese bien que de todas maneras el relato del Génesis es una manera como de un cuento, por así decirlo, es una narración, pero que tiene una connotación muy importante en lo que es un sentido religioso y en lo que es la caída de nuestros primeros padres. Y sigue diciendo, había hecho el animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí viene otro personaje y nótese bien que aparece el término mujer. ¿Ve? Ahora voy a decir por qué es esa connotación mujer, porque inicialmente los dos primeros seres humanos se llamaron hombre y mujer. Después es que viene, después de la caída, aparece en el relato por qué se llamaba Adán y por qué se llama Eva. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, como Dios lo ha dicho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Aquí viene una característica, es una serpiente que es astuta y que tiene la capacidad de hablar. Y notamos bien que Eva le va a seguir la corriente, esta primera mujer, que se encontraba en un estado de inmaculada, los dos primeros seres que Dios hizo, en estado de perfección, de santidad y de inocencia, fueron precisamente Adán y Eva. Y están así que, por así decirlo, Eva en su estado de inocencia le sigue la conversación a esta animal que sería la serpiente, con una pregunta muy clave, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, y vemos aquí la primera falla, la mujer no tenía por qué hablar con la serpiente, porque la mujer era compañera del hombre, en el cual Dios los había puesto en el jardín del Edén para que lo cultivaran y lo cuidaran, y ellos serían, por así decirlo, los reyes de la creación. No un animal inferior, que en este caso sería la serpiente, que está representado por el mismo diablo Satanás. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis, que es el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Mire bien que estaba en el centro. Y de él ni siquiera lo toquéis, porque ciertamente moriremos. Entonces mire bien que la mujer sabía de antemano que había un árbol con un fruto prohibido que estaba en el centro, le da las características y sabía plena advertencia que no podía ni siquiera acercarse, so pena de muerte. Pero entonces viene el contraataque de la serpiente, porque hasta ahí lo que dice la serpiente inicialmente a Eva es una pregunta concreta. Esta mujer le responde y hasta ahí debió de haber terminado toda conversación. Sin embargo, vemos precisamente como nos dice la palabra de Dios, la astucia de la serpiente, y vamos a ver el contraataque que hace en el verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo que es el bien y el mal. En este contraataque de la serpiente vemos algo muy importante. Primero, lo atrevida que es, porque pone en entredicho una advertencia plena a Jesús, que es no morir. Está poniendo, por así decirlo, la autoridad de Dios, la veracidad de Dios, pero también dice una verdad que sabía antemano, no moriréis, que esa es la falsedad, pero la verdad es que se les van a abrir los ojos y van a conocer lo que es el bien y del mal. Entonces, hasta ahí más o menos podemos mirar a ver el relato. Más adelante sigue después por qué caen, cómo Eva cae, después cae Adán que estaba ahí, y viene después la sentencia de Dios por
el castigo de haberlo desobedecido. Entonces nos vamos más bien al verso 15, que es el verso en sí, lo que se dice bíblicamente la perícopa, o sea, el verso concreto de este estudio, que para la Iglesia Católica en su teología bíblica ha sido llamado como el protoevangelio. El término proto es primero y evangelio, primer anuncio de la salvación. Cuando caen Adán y Eva, Jehová o Dios le dice concretamente a la serpiente, que fue el artífice por el cual esta mujer pecó por su inocencia y por su también por haberse seducido de la serpiente y por no hacer caso de lo que ya sabía de antemano que le podía ocurrir. Entonces dice Dios en el verso 15, Jehová hablando específicamente a la serpiente. Dice, pondré enemistades entre ti, le está hablando a la serpiente y la mujer. Nótese bien que es una enemistad, ¿ve? Y en el verso anterior también hay una característica muy importante, una palabra clave que nunca aparece, la primera vez que aparece en la Biblia, que es maldición. Dios maldice a la serpiente porque sabe antemano que él en su omnipotencia estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo y la maldice precisamente por el hecho de haber ella seducido a la mujer y por el hecho de haber roto esa primera alianza que Dios había constituido con esta primera pareja de hombres. Por lo tanto, hay una maldición y hay una enemistad, por así decirlo, porque los dichos y las sentencias de Dios son eternos, con la serpiente y la mujer. Y sigue diciendo, porque es muy interesante el verso 15, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí vemos algo muy importante. Esa cita bíblica la podemos resumir en dos cosas. Primero, plenamente, anteriormente, una maldición y después una enemistad entre la serpiente, que en este caso es Satanás, el demonio, como un ser espiritual, un ángel poderoso, rebelde, el príncipe de todas las huestes infernales, y una mujer. No puede ser Eva, porque en el verso 16 Dios sigue hablando con la mujer y le dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos y tus deseos serán para tu marido y él te enseñoreará, será tu señor. O sea que vemos que esta mujer es, la del verso 15, es una mujer proféticamente anunciada por el mismo Dios. Ahora, aquí hay dos cosas claves. Si nosotros vamos a ver el término mujer, de acuerdo al original, en hebreo es Isa, y el término Isa quiere decir femenino y también tiene apelación con así, que quiere decir mujer, que se usa en un sentido amplio para designar quién, a una hembra, a una mujer, a una varona o a una esposa. O sea, que en términos de semántica y etimología, el término Isa quiere decir una mujer de sexo femenino, un ser concreto como tal. Y también el término simiente, que también aparece en griego en el 2233, el término es será. Será en hebreo da a entender que un descendiente, un hijo o un linaje. Entonces vemos bien que esa profecía incluye dos cosas. Incluye primero a una mujer diferente a Eva porque ya pecó. Incluye también a un hijo de la mujer que va a tener esta mujer profetizada. Vemos dos cosas importantes. Una mujer y, como dice él, la simiente o el descendiente de esta mujer. ¿Cómo podemos nosotros comparar eso con María y Jesucristo? Bien, en la palabra de Dios, si vamos ya al Nuevo Testamento, que es la revelación plena y completa del Antiguo Testamento, todo lo que se profetiza en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vemos bien en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4. Dice así el apóstol de los gentiles. Pero cuando se cumplió el tiempo, vemos bien un tiempo señalado desde la caída del primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén. Ese tiempo de preparación es todo lo que es la historia de la salvación, todas las alianzas que encontramos en el Antiguo Testamento, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David, todo lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos, cuando se cumplió el tiempo, ¿quién? Dios, otra vez, el mismo Dios
que castigó a nuestros primeros padres, el mismo Dios que profetiza una mujer con un descendiente, es el mismo Dios que en la plenitud de los tiempos, dice la palabra de Dios de forma textual, dice, envió a su Hijo. Nótese bien que es el único Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, pero ¿de qué manera? Dice, nacido de una mujer. Y vemos otra vez el paralelismo, el término mujer en hebreo, que es Isa, a este término en griego que es guné, que da a entender etimológicamente alguien de sexo femenino, nacido bajo la ley para que redimiere a los que estaban bajo la ley, a fin de lo que recibieran la condición de hijos adoptivos. Y como prueba de que sois hijos de Dios, ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Entonces vemos a ver aquí una profecía muy importante. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, la justicia de Dios va a la mano de su misericordia en el cumplimiento de los tiempos, cuando Dios lo designa, porque todo está en los preceptos de Dios Padre, manda a lo más precioso que él tiene, que es su único Hijo. Un único Hijo que va a tomar forma humana, o sea, va a tomar naturaleza humana por medio de quién. No puede ser el pueblo judío como tal, sino que tiene que ser una persona, una mujer de ese mismo pueblo judío, que es en este caso la María, que para nosotros es profetizada en Génesis 3:15. Ahora, hay otra referencia también que encontramos en la carta a los romanos también, donde el mismo Pablo también da un paralelismo entre Génesis 3:15 y es en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 3, dice también el apóstol a los gentiles, acerca de su Hijo, otra vez, su único Hijo, Dios manda a su único Hijo, que siempre ha preexistido divinamente, pero que al encarnarse en María toma una forma humana, dice, nacido de la estirpe de David, porque sabemos que venía, esa es la profecía mesiánica, de la estirpe de David, ¿según qué? Según la carne. Pero según la carne viene la estirpe de David, ¿por quién? ¿Por José o por María? De acuerdo a lo que los mismos judíos conocen en lo que es la descendencia como tal, la sangre judía solo se hereda por la madre. Por esa razón, la que también era descendiente, como lo está diciendo aquí, en carne era María. María es esa misma mujer que aparece en Gálatas 4:4, una mujer que como vemos era judía, de Nazaret al norte de Galilea, en el anuncio del ángel, una mujer de 14, 15 años comprometida con un hombre también que era descendiente de la casa de David, que era José, pero el mismo Dios interviene en esa historia de la salvación y es por designio de Dios que quiere que esta mujer, que para nosotros los católicos está presagiada en la nueva Eva, sea la madre de su único y verdadero Hijo, Jesucristo, que viene directamente del cielo, encarnándose en María para la salvación. En ese mismo pueblo, en ese mismo contexto y en esa misma alianza que encontramos, como lo he dicho anteriormente, desde la antigüedad. Ahora, se me había pasado por alto que en las Biblias católicas como esta es una Biblia católica, es la Biblia de Jerusalén, una de las principales Biblias de estudio de los últimos tiempos, conocido por los mejores eruditos. Esta Biblia católica está hecha por los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, personas acreditadas en todo lo que tiene que ver con la exégesis, la hermenéutica, las lenguas bíblicas y todo lo que es la teología. Cuando vemos a ver en la referencia de Génesis 3:15, encontramos la siguiente connotación o una referencia a pie de página. Discípulo con Evangelio afirma la unidad, pero deja entrever la superioridad y la victoria final de esta, o sea, de la humanidad. La traducción griega al comienzo de la última frase, con un pronombre masculino, atribuye esa victoria no al linaje de la mujer en general, sino a uno de los descendientes de la mujer, o sea, un descendiente específico. Así que ha embosado la interpretación mesiánica de que el texto presenta en la exégesis judía antigua y recogida y explicada luego por muchos padres de la iglesia, junto con el Mesías, o sea, junto con Jesucristo, o el Cristo, el ungido, el consagrado, va incluido su madre. De ahí que la interpretación mariológica, la mariología es el estudio de María, de la traducción latina, ixta contere cum tum, se ha hecho tradicional en la iglesia. O sea que los biblistas católicos de la Biblia de Jerusalén dicen que esa profecía de Génesis 3:15 está enteramente relacionada no solamente con el descendiente o el linaje de esa mujer, sino con una mujer concreta que sería la Virgen María. Esta otra Biblia que tengo es otra Biblia de estudio, es la Biblia de estudio Félix Torres Amat,
traducidas directamente de la Vulgata latina que hizo San Jerónimo en el siglo IV. También, si vamos a ver a pie de página, la misma cita bíblica de Génesis 3:15, a pie de página también dicen los biblistas católicos. He aquí la primera evidencia de la promesa del Mesías. Esto es de un Salvador. En hebreo, en vez de Isa, de la Vulgata tiene Isé, que relaciona la descendencia de la mujer, pero siempre en el sentido que viene a ser el mismo. Esta mujer es María, así como el descendiente de ella es Cristo. El hijo de la mujer, Jesucristo, hijo de Dios, quebrantará la cabeza de la serpiente. O bien, una mujer quebrantará su cabeza, aquella que llena de gracia dará luz al Hijo de Dios, y tú andarás acechando el calcañar. Refiriéndose estas palabras al hijo de la mujer, tiene una explicación muy importante, pues manifiesta que el hijo de la mujer peleará con el demonio, no empleando su divinidad, sino en su flaqueza de su carne. Significa que el calcañar es la humanidad de Jesucristo. Y aquí vendría entonces la otra connotación. Ya sabemos o vemos algunas referencias bíblicas, como veíamos de Gálatas 4:4 y de Romanos 1:3. Ahora, hay también una relación donde diga que ese descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente no se va a quedar quieta, la serpiente va a contraatacar y va a herir el calcañar. Pues bien, hay dos citas bíblicas que encontramos también, que podemos relacionar también esa pelea o esa guerra también, no entre la mujer ya, no entre la maldición y la enemistad que Dios puso entre la mujer y la serpiente, sino también la relación del hijo de esa mujer con la misma serpiente que es el diablo y Satanás. Eso lo vamos a encontrar en dos citas bíblicas. La primera, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso del 3 al 8. Dice así las Santas Escrituras. En primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8. ¿Quién peca? Es el diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. El Hijo de Dios, que era uno de los apelativos con que más utilizaba las Sagradas Escrituras para referirse a Jesucristo y que está en la profecía de Daniel 7, 13, 14, el Hijo de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para destruir la obra del diablo. O sea, vemos bien que esa enemistad y esa guerra está entre el hijo de la mujer, que es en este caso es Jesucristo, y la misma serpiente o el mismo diablo. Y también, si vamos a la carta a los hebreos, también vamos a encontrar esa misma guerra, esa misma pelea entre la serpiente y el hijo de esta mujer. Vamos entonces al libro de los Hebreos en el capítulo 2, verso 14, donde también encontramos en las Escrituras esta acotación. Dice así, en esta Biblia que estoy utilizando, que es otra Biblia, que es la Biblia, una Biblia católica, la Sagrada Biblia, pero también aparecerá en cualquier otra versión. Dice en Hebreos 2, 14. Pues de la misma manera que los hijos participan de la misma carne y sangre, o sea, todos los hombres participan de carne y sangre, también Jesucristo, vemos bien, participa de carne y sangre. Carne y sangre que le vienen ¿de quién? De María, según lo presagiado en Gálatas 4:4. Pero sigue diciendo, también él participará de modo parecido. ¿Para qué? ¿Para qué la humanidad de Jesucristo? Dice aquí muy claro, para reducir a la impotencia mediante la muerte, que ese sería la herida en el calcañar de la serpiente, aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Pero aunque es una herida mortal, el triunfo definitivo va a estar en Jesucristo, no va a estar en la serpiente, porque el mismo Jesucristo así lo había presagiado también. Él mismo, ya vamos a ver de palabras propias de Jesucristo, en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 32, donde habla de lo que es su misión mesiánica. Lucas 32 dice así Jesucristo, refiriéndose en una anotación a Herodes, dice, y les dijo, y decirle a esa zorra, en este caso es Herodes, hoy y mañana seguiré echando demonios y haciendo curaciones y pasado mañana terminaré mi obra. ¿Cuál es ese pasado mañana? Bueno, precisamente cuando Jesús muere en la cruz el Viernes Santo y resucita. El triunfo de Jesucristo está ¿qué? Está en su resurrección, porque con la resurrección vence a la muerte, con la resurrección vence el poder del demonio,
con la resurrección se cumple el cumplimiento de Génesis 3:15 de aplastar la cabeza de la serpiente, de esa enemistad que había, en el cual ninguno, porque Adán cuando peca, como dice Génesis 3, vuelve al polvo, en polvo es, en polvo va a convertir, pierde la inmortalidad, pierde también el estado de gracia en que estaba, pierde también el lugar de ser el jefe o el guardián del jardín. Entonces, todas esas las consecuencias del pecado por las cuales Dios tuvo que mandar a su hijo, que también tuvo que tener una carne, una sangre, una humanidad, pero esa humanidad, aunque viene del pueblo de Israel, concretamente viene por María. María es la mujer que engendra a Jesucristo. María para nosotros sería esa nueva Eva, porque esa nueva Eva es el que trae al descendiente, que trae la salvación eterna. Hay otras comparaciones también, por ejemplo, la desobediencia de Eva, en Génesis 6 de gente, para adquirir sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Dijo también de él y dio también de él a su marido que estaba junto a ella y él también comió. O sea, fue tan culpable Eva como también fue culpable Adán. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Mire bien que la misma, esta primera mujer se da cuenta de lo que causó con haber comido ese fruto, que aparece más adelante en el verso 13, cuando Dios interroga a la mujer. Dice esta primera mujer, dijo, el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Ve, notamos bien cómo esa mujer que está en un estado de inocencia, en un estado de gracia, en un estado de no tener culpa, se da cuenta que fue engañada por la serpiente. Al comer del fruto del árbol prohibido, en ese mismo momento se le abren los ojos y ya pierde ese estado de inocencia y tiene pleno conocimiento de lo que había hecho. Era una falta grave, ya irremediable, pero que había sido engañada por la serpiente. Ahora, ¿cuál es la relación o el paralelismo con María? Bien, es muy claro, lo encontramos ya en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. La desobediencia de Eva es la obediencia de María, como lo dice Lucas en el capítulo 1, versos 28, 33 y 38. Y con esto termino esta primera intervención. Lucas 1, vamos a buscar 28, 33 y el verso 38. Dice así, en el verso 28, entró donde ella estaba, ¿quién? Así como hay un ángel caído, hay también un ángel bueno, que es Gabriel. Así como hay una primera mujer que desobedece, hay una mujer que obedece. Dijo, entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Mire bien que es lo mismo de Gálatas 4:4. Concebirás, ojo bien, y darás a luz a un hijo. ¿Cuál hijo? El mismo hijo que había sido presagiado en Génesis 3:15. El hijo que viene de Dios por la misma iniciativa en el cumplimiento de los tiempos. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono a David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Ante todo eso y cuando María pide una explicación más amplia de lo que va a pasar, lo más importante es ver lo que dice en el verso 38. Después de que el ángel explica, vemos bien que aquí vemos la connotación de María como la nueva. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ahí está ese paralelismo que he dicho. Una primera mujer entra al pecado, otra mujer entra a la salvación. Una mujer desobedece, la primera mujer desobedece y esta otra mujer obedece. Por esa primera mujer viene una maldición, viene un pecado. Por esta nueva mujer va a venir la salvación hecha carne. ¿Quién es? Jesucristo. Íntimamente ligado el uno con el otro. El mismo que es herido por la serpiente, una herida de muerte, que es la cruz, pero su triunfo aplastando a la cabeza es con su triunfar resurrección. Por eso es que dice la Biblia que ya el poder de la muerte no tiene ninguna función sobre Jesucristo, porque Él mismo ha vencido y tiene las llaves del Hades. Entonces, con esa primera intervención, se me fueron también ya 25 minutos de este paralelismo bíblico. Vamos a darle paso a las reflexiones del pastor Eduardo Gutiérrez. Adelante, pastor.
Momento, déjeme detener aquí el cronómetro tuyo y en volverlo a encender. Gloria sea al Señor. Bueno, encendido mi tiempo, comenzado mi tiempo. Bendiciones a todos. Bueno, como dije desde el principio, esto es un tema que primeramente, a mi entender, carece de todo sustento bíblico. Es tan solo una tradición católica. Hay que entender y poner en vista siempre que el objetivo de los apóstoles y de Jesucristo era traer la doctrina del nuevo pacto a la iglesia. El término nueva Eva no existe absolutamente en ningún momento en la escritura. Es decir, para los apóstoles nunca hubo una nueva Eva, porque si hubiera habido una nueva Eva, hubiesen hablado de la nueva Eva. Había un nuevo Adán, y eso lo vemos en la Biblia claramente. Había un nuevo Adán, y de ese nuevo Adán sí hablaron los apóstoles. Ellos dijeron claramente, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán. Dice también, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Bendito sea el Señor. Y dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces, la escritura habla claramente. La escritura habla claramente, dice también en 1 Corintios 15:45, así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, la escritura nos deja bien claro que si hay un primer Adán y si hay un segundo Adán, y de eso no tenemos duda, pues ninguna de las denominaciones cristianas, ni católicas, ni evangélicas, ni ortodoxas, ni ninguna otra índole. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Ahora, ¿de dónde nace el término segunda Eva? Y hay que entender primero que no es de la escritura. Los apóstoles no le dieron ninguna importancia a la segunda Eva, pero nuestro amigo teólogo dice que esto entra dentro del plan de salvación de Dios. Y aquí hay un problema serio, yo veo dentro de la teología o de la doctrina católica, de un problema serio de qué cosa es de un orden de prioridad. Y la salvación es orden de prioridad número uno en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el Antiguo Testamento, la prioridad número uno era la liturgia. La liturgia, el Antiguo Testamento está lleno de liturgia y la liturgia es bien especificada, con lujo de detalle, cómo debía hacerse todas las cosas para que el pueblo de Israel pudiera cumplir una ley. Ahora, ¿cuál es la prioridad número uno del Nuevo Testamento? Que los hombres conozcan a Cristo y reciban la salvación. Por lo tanto, toda la economía de la salvación está en el Nuevo Testamento. Absolutamente toda. No hay nada que quede fuera del Nuevo Testamento que tenga que ver con la salvación. Porque si hay algo fuera del Nuevo Testamento que tiene que ver con la salvación, esto diría también que el Nuevo Testamento no es suficiente para traer la salvación al hombre y que la revelación de Dios del Nuevo Testamento no es suficiente para hacernos salvos. La doctrina católica tiene una marcada intención en exaltar a María. Nosotros los cristianos evangélicos le llamamos mariolatría, ellos le llaman mariología, pero hay una marcada intención bien visible y bien palpable de la exaltación a María. Es la nueva Eva, es la reina del cielo, es la corredentora. Y el término nueva Eva surge con fuerza doctrinalmente en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II es que esto surge y pues vamos a decir que fuertemente, porque si vamos a los concilios anteriores, por ejemplo, en Trento, ¿verdad? En el Concilio de Trento, vamos a leer algunas citas del Concilio de Trento en este tiempo que tengo. Vamos a ver que el término, la palabra corredentor no puede haber, porque el Concilio de Trento define bien claro
que el único redentor que existe es el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia habla de otros redentores. Por ejemplo, a Moisés lo llama redentor. A Moisés lo llama redentor. Pablo mismo dice que él es también partícipe del sufrimiento de Cristo, como que él fuese parte de la salvación. Pero eso no son en ninguna manera algo que tenga que ver con una corredención, sino que más bien que nosotros nos gozamos en ser participantes del sacrificio del Señor. Entonces, el término nueva Eva no existe en la Escritura, es un término completamente inexistente. Es normal en el cristianismo la búsqueda de paralelismos y algunos sí son reales, pero todos los paralelismos deben ser guiados a Jesucristo, no a ninguna otra persona. Es decir, no hay paralelismos de nadie más que no sea de Jesucristo en la Biblia. No hay paralelismo de Moisés en el Nuevo Testamento, no hay paralelismo de Abraham en el Nuevo Testamento. Todos los paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son paralelismos cristocéntricos. Él es el nuevo Adán, él es el Moisés que rescató al pueblo, él es Esdras que reconstruye el templo, pues él es Daniel que vence a los leones y sucesivamente, pues Jesucristo él es el gran patriarca, él es el nuevo Israel, él es todas las cosas. Porque todas las cosas se hicieron para él y todos y cada uno de los paralelismos que existen en la Biblia deben ser dirigidos para el conocimiento de Cristo, porque esa es la voluntad del Padre, que conociesen a su Hijo. Entonces, si no sale de la Biblia, ¿de dónde parte este término primitivamente? Primitivamente. Bueno, vamos a entender que la misma enciclopedia católica dice la tradición eclesial en cuanto a María la nueva Eva, dice: el paralelismo Eva-María pasó ciertamente a través de la interpretación gnóstica. Se encuentra ya atribuido a María en el Evangelio según San Felipe, en el que se puede leer esta notable expresión: Adán siendo formado por dos vírgenes, el espíritu y la tierra virgen, por esto Cristo ha nacido de la virgen para poner remedio al pecado ocurrido al principio. Es decir, los escritos apócrifos, vamos a ver aquí que Tertuliano absorbe esta, hay que entender que en el segundo siglo, pues personajes como Tertuliano, como Ireneo, como San Juan Crisóstomo, pues hablaron de un paralelismo entre María y Eva, entre María y la tierra, entre María y el libro de Génesis. Pero todo este paralelismo tiene su base en los libros apócrifos, en los libros gnósticos. Por ejemplo, Tertuliano dijo: recurre la tierra virgen para dar respuesta a los gnósticos, y dice: al igual que Adán fue formado por Dios de la tierra virgen, así también el nuevo Adán tenía que nacer de tierra virgen. Y esta madre virgen la contrapone con Eva. Tertuliano defiende la concepción virginal y la maternidad divina de María. Todo esto es teología católica, lo que estoy leyendo. Es decir, Tertuliano apoya la visión que tiene el Evangelio de Felipe de que María tiene una relación con la tierra como tal, no con Eva, no con Eva. Los que comienzan a hablar de esto, de ya una relación entre María y Eva, es Ireneo y Justino Mártir. Son los dos que comienzan a hablar. Ahora, tanto Ireneo como Justino Mártir estaban grandemente influenciados por el gnosticismo y por el platonismo, es decir, por la doctrina de Platón. Entonces, la doctrina platónica hacía que la lógica fuese por encima de lo que es la escritural, porque era un pensamiento gnóstico, es decir, no se
no se medían tan solo en cuanto a lo escrito, en que no hay una nueva Eva en el Nuevo Testamento, sino que la gnosis, que significa conocimiento, iban más allá, querían buscar más allá de lo gnóstico, lo cual Pablo la llama la mal llamada ciencia, Entonces, tanto Tertuliano como Juan Crisóstomo hacen alusión del paralelismo entre María y la tierra. Esto es sacado específicamente del Evangelio apócrifo gnóstico de Felipe, el Evangelio San Felipe, un evangelio que ni siquiera la Iglesia Católica pues reconoce. Los apócrifos se distinguen de los libros canónicos por esta específica medida. Todos tienen una exaltación altísima a María. Todos. Si vamos al protoevangelio de Santiago, pues habla de la natividad de María, de todo lo que es la familia de María, algo que no hablaron ninguno de los evangelistas canónicos, Ahora, por ejemplo, personajes, y estamos hablando de grandes cristianos de la antigüedad, como Justino, Clemente, Orígenes, Gregorio de Niza, Epifanio, todos se nutrieron de él en sus escritos del protoevangelio de Santiago, el cual era profundamente mariano. Por lo tanto, la patrística en cuanto a María hay que tenerle mucho cuidado, porque fue una intención de los gnósticos exaltar pues abundantemente a María por X razones. Por X razones ellos exaltaron abundantemente a María. Querían entender por qué tenía que nacer de una virgen. ¿Y por qué tenía que nacer de una virgen? Bueno, la explicación es tan sencilla y no hay que ir a la gnosis, a un conocimiento elevado para poder discernir esto. Era hijo de Dios y por lo tanto no podía nacer de un hombre. Si no podía nacer de un hombre, era obligado que naciera de una virgen. Entonces, el problema de la virgen no tiene que ver con un problema místico como tal, de que tenía que venir de una virgen inmaculada, ni nada por el estilo, sino simplemente que no podía tener un padre humano, porque si no, entonces no era el hijo de Dios. Y si no tenía, y si la mujer no era virgen, pues no estaba probado de que no tenía un padre humano, y por lo tanto, pues la veracidad de la divinidad de Cristo se hubiese visto corrompida. Por eso ella sale embarazada antes de unirse con su esposo. Es algo bien simple y bien sencillo de entender, pero los gnósticos en los primeros siglos, influenciados por la doctrina platónica, trataban de ponerle lógica a todas las cosas y trataban de discernir místicamente todas las cosas, como ocurre hoy también en la actualidad en muchos predicadores que se salen del texto para irse a la gnosis, es decir, para irse a un conocimiento mucho más elevado. Pero la escritura nos llama a no aprender, a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces nosotros tenemos que quedarnos en lo que está escrito. Si nosotros leemos el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Santiago, la dormición de María, el Tránsitus, entonces todas esas listas de libros apócrifos van a ver que todos tienen primeramente una exaltación asombrosa a María. Por ejemplo, en el Tránsito vemos a María ya como intercediendo, y así sucesivamente. Si vamos a la dormición de María, vamos a ver una María santa, una María inmaculada. Entonces, todos los después que se hicieron dogmas de la Iglesia Católica, lo vamos a ver en los libros que son apócrifos. Entonces, de aquí parte, porque si yo le pregunto, por ejemplo, a mi amigo Guido, si el Nuevo Testamento habla de la nueva Eva, él me va a tener que decir sinceramente no. La respuesta es no. No habla de nueva Eva. No habla de nueva Eva. La nueva Eva es un término que viene de la gnosis, eso lo dice la misma enciclopedia católica. Estoy leyendo textualmente. La tradición eclesial, el paralelismo Eva-María pasó ciertamente a través de la interpretación gnóstica. Esto lo dice la enciclopedia
católica, la enciclopedia católica. Entonces, todo vamos a ver que los primeros 3 siglos del cristianismo fueron influenciados grandemente por la influencia platónica, inclusive hasta San Agustín era un ardiente pues seguidor de Platón, y tenían esto del bien y del mal. Y por eso entonces, aunque San Agustín decía que María, que solamente Cristo era sin pecado, él mismo decía que tenía problema ver a María con pecado. ¿Por qué? Porque creían en el dualismo. Es decir, el bien y el mal tienen que estar separados, no pueden estar mezclados en una misma persona. Entonces, alguien que paría al Hijo de Dios, que traía al Hijo de Dios del mundo, no podía ser un ser humano común y corriente. ¿Por qué razón no podía ser? Porque un ser humano común y corriente se une el bien y el mal. Es decir, como dice el Señor en el libro de Romanos, es decir, queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y decir, hacemos lo que aborrecemos. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros. Eso para los gnósticos y para todas las doctrinas platónicas y dualistas era algo inconcebible. No podía estar el mal con el bien en un mismo lugar. Entonces, María no podía ser una persona común y corriente. Por eso los escritos apócrifos que provienen de la gnosis y que tienen una influencia platónica como tal, empiezan a poner a María de un sentido que ya es una persona que es superior a todas las demás personas. Hay paralelismo con la tierra, es decir, como Adán fue formado de la tierra, entonces Eva era como la tierra, literalmente la veían como la madre naturaleza, vamos a decir así, y hoy se ven muchas religiones que llaman a la madre naturaleza como una mujer que trae pues la vida al mundo. Entonces, ahora vamos a entender que los primeros concilios católicos no permitían eso de corredención. Si leemos en el Concilio de Trento, la sesión 25, dice claramente que sea anatema todo el que no crea que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único redentor. Único redentor. Eso lo dijo el Papa Pío IV en el Concilio de Trento. Por lo tanto, la palabra corredentora es una violación, al mismo Concilio de Trento. El Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia dice asimismo que él es el único redentor que tiene la humanidad. Bendito sea el Señor. No se lo leo completo para no perder tiempo. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice: contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 5:12. Pues un hombre entró el pecado a este mundo, pero si la mujer transmitiese el pecado original a la prole, más bien debiera haber dicho que había entrado por 2, ya que ambos pecaron, o antes bien por la mujer que pecó primero. Por ende, el pecado original no se contrae por la madre, sino por el padre. Y según si hubiera pecado a Eva sin pecar a Adán, sus hijos no hubiesen contraído el pecado original, más sería lo contrario si hubiese pecado Adán y no hubiese pecado Eva. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino entendía que María no importaba, que no tenía que ser una mujer inmaculada y que Eva no tenía que redimirse, porque el pecado no entró por Eva, aunque Eva fue engañada. Aunque Eva fue la engañada, realmente el primer pecado lo comete Adán. Lo comete Adán, no lo comete Eva. Cuando Eva había pecado, Dios no vino a castigarlos y le dijo: hey, no me contamines, Adán, yo te castigo a ti. No. Ahora, cuando peca el hombre que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces es que el ser humano cae. Por lo tanto, el hombre, el Adán, no la Eva, era el que tenía que ser redimido. Ahora, la Iglesia Católica, no entendiendo la misma teología de Santo Tomás de Aquino, y por eso yo siempre hablo de la doctrina católica, para que los católicos entiendan cómo la doctrina católica ha variado y ha cambiado cada día más, exaltando a María. Hay que entender que el que tenía que ser redimido era Adán, no Eva.
porque realmente el que pecó fue Adán, no fue Eva, aunque Eva es la primera que peca, la primera que cae. Eso no le hubiese hecho ningún daño a la humanidad si Adán no hubiese pecado. Si Adán no hubiese pecado. Por eso es importante entender que tenía que haber un segundo Adán. No hay una razón teológica en la salvación para que haya una segunda Eva, porque no entró el pecado por Eva. Ahora, algunos en la gnosis de los primeros siglos trataron de ver que, ok, pecó Adán, pero entró el pecado por Eva. Bueno, entonces el segundo Adán, el redentor del primer Adán es Jesucristo, la redentora de la Eva, y de esto es lo que habló Ireneo y habló Justino Mártir. La abogada le dijo Ireneo, la abogada de Eva es María, es decir, la salvador de Eva. El problema es que Eva no tenía que ser salvada. No tenía que ser salvada, porque cuando ella pecó todavía el hombre no había caído. Todavía el hombre era inmortal, era perfecto, simplemente bendito sea el Señor si Adán hubiese obedecido el mandamiento de Dios, mas cuando él pecó, entonces el hombre cae, es que Dios se aparece y castiga entonces a toda la humanidad. Claro, la mujer también la castiga porque ella también había pecado. Pero hay que entender que entonces no hay problema que María sea una mujer común y corriente. Según el mismo Santo Tomás de Aquino, la madre no es la que transmite el pecado, sino que es el Padre. Y el Padre de Jesucristo es, pues, el Padre, bendito sea el Señor, es Dios. Es Dios, amén. Entonces, hay que entender que dice el Concilio de Trento, como leemos la sección 5 sobre el pecado original, canon 3. Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por su origen uno solo y transmitido a toda su propagación, no por imitación, está como propio de cada uno, se quita por la fuerza de la naturaleza humana o por otro remedio, por el mérito del solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, el cual hecho para nosotros justicia, santificación y redención, nos reconcilió con el Padre en su sangre, sea anatema. Sea anatema. Entonces el pecado entra por Adán, no entra por Eva. Por lo tanto, no es necesario una nueva Eva, porque el que tenía que ser redimido era Adán, no era Eva. Por lo tanto, el término nueva Eva en el Nuevo Testamento no está, no aparece. Pero esto viene, ¿por qué? Porque pues Eva en la teología católica es como si fuera una corredentora. Si fuese así, habrían varios corredentores. Por ejemplo, en Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta, las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, de esta manera está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, no, en ninguna manera. Lo que hizo María, lo que hizo Pablo, lo que hacemos todos nosotros es un gozo en obediencia a Dios, porque el único redentor es Jesucristo. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, en vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a leer, bueno, esto lo voy a dejar para el segundo tiempo porque ya me quedan poco, 2 minutos. Hay que entender, y voy a seguir hablando en el segundo tiempo de esto, que el Nuevo Testamento no habla nada bueno de Eva. Se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios y en Timoteo. También habla sobre Eva, y ninguna de las 2 veces, en ninguna manera se ve que Pablo hable de ninguna forma de que tiene que venir o que ya vino una nueva Eva que ha redimido a Eva, como dijo Ireneo, que era la abogada de Eva. Esto es simplemente algo sacado de los libros apócrifos, que en los primeros siglos, cuando los apóstoles desaparecen, pues realmente la iglesia pasó por un periodo de confusión. Hubieron muchas falsas doctrinas y estas desgraciadamente pues contaminaron a hombres como Tertuliano, como Orígenes, como Ireneo, como Justino Mártir, que fue catalogado hereje también. Pues podemos hablar de las herejías de todos estos hombres en otros programas. Más sin embargo, la Iglesia Católica toma las citas que dan estos hombres, sabiendo, a lo mejor no mi amigo teólogo,
pero sí los que dan a conocer la teología, que estos textos son sacados de los libros apócrifos y no de los libros canónicos. Por lo tanto, mi punto es el siguiente. Número uno, el pecado no entra por Eva, aunque Eva fue la primera en fallar, así que ella no tenía que ser redimida. Número dos, el pecado sí entra por Adán. Adán es el caído y por lo tanto Adán era el que debía de ser redimido. Número tres, la escritura habla claramente de un segundo Adán, pero no habla de una segunda Eva. Así que hablar de una segunda Eva y luego vamos a hablar lo que podría ser una segunda Eva, que tampoco de todas maneras es necesario. Pero ahora aquí hay un antagonismo y es lo único que voy a decir. Bueno, ya se me acaba el tiempo, ya son 25 minutos. Así que voy a dejar entonces para el segundo tiempo y le voy a dar el tiempo a mi amigo Yu. Momentico. Listo, gracias, pastor. Entonces voy a colocar el cronómetro. Inicio. Bien, bueno, en la primera intervención del pastor Eduardo Gutiérrez dice varias cosas que también es importante verlo desde la óptica católica. Lo primero que el pastor hace mención o hace mucha alusión a la Enciclopedia Católica. Ese no es un libro oficial de la Iglesia Católica. Si el pastor me cita a mí el Concilio Vaticano II, si el pastor me cita a mí lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, estos sí son libros oficiales que tienen imprimato, o sea que sí tienen la voz oficial de la Iglesia Católica. La Enciclopedia Católica como tal es un libro que hace referencias a doctrina de la Iglesia Católica, pero no tiene el aval de ser un libro oficial del mismo magisterio eclesiástico. Eso por un lado. Ahora, no entiendo el paralelismo del pastor Eduardo Gutiérrez con el gnosticismo, sabiendo que es una de las primeras herejías que esos mismos padres de la iglesia que él está diciendo condenaron. Si vamos a hablar de los primeros gnósticos, como fue Marción o Valentín el gnóstico, esas mismas herejías que decían ellos fueron condenadas no solamente por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo, sino también por estos primeros escritores, entre ellos Irineo de León, desde el siglo II en adelante, y también toda esta línea acá. Los mismos libros apócrifos que cita el pastor Eduardo Gutiérrez fueron decretados como tal por concilios de la Iglesia Católica y por los mismos padres de la Iglesia. O sea que jamás la Iglesia Católica le ha dado validez, canónicamente hablando, ni al Evangelio de Felipe, ni al Evangelio de Tomás, ni al Evangelio de María Magdalena, ni a ninguno de los que tiene que ver con las comunidades gnósticas, ni de Hat Naman, ni no esas cosas. Todo eso es completamente desviado de la ortodoxia de los primeros cristianos, que aunque había, claro, una corriente helenista como tal, no podemos dejar a un lado la asistencia plena del Espíritu Santo que el mismo Jesucristo prometió desde los inicios del cristianismo, desde cuando él mismo dijo que el Espíritu Santo iba a ser el Espíritu de la verdad. Para la Iglesia Católica es tan importante la revelación divina como la misma tradición y los escritos de estos primeros seguidores, algunos discípulos inmediatos de los apóstoles, como Justino Mártir, quien conoció en vida a los apóstoles. Si Justino Mártir se desvió, estamos hablando de un discípulo casi contemporáneo de lo que fue unos años antes Juan, el último de los grandes apóstoles, con que termina la revelación sagrada hacia el año 102 después de la era cristiana. El pastor Eduardo Gutiérrez dice que no hay ningún paralelismo entre Eva y María y que solamente trae a colación Adán y Jesucristo. Pero si fuera así, entonces, ¿por qué después de la caída del primer hombre y la primera mujer encontramos lo que decía yo en el protoevangelio, en el Génesis 3:15, donde Dios habla proféticamente hablando? Vuelvo a repetirlo otra vez: pondré enemistades entre ti, le está hablando la serpiente y la mujer. Esa es una primera connotación, una enemistad entre la serpiente, el diablo, y una mujer hablando físicamente, como ya lo veíamos. No es la representación de Israel como tal, sino una mujer, alguien de sexo femenino, y sigue diciendo, entre tu linaje, o sea, ¿el linaje de quién? El linaje de esta mujer, el descendiente de esta mujer, el que viene de esta mujer y el suyo. Y dije también, él te aplastará la cabeza y tú le tocarás el calcañar, y ya hay las citas bíblicas también al respecto a eso. O sea que sí hay una referencia desde el Antiguo Testamento, proféticamente hablando, a María. Por eso es que hice alusión no solamente a Gálatas 4:4,
como lo decía yo, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo otra vez, nacido de qué? Nacido de una mujer. No dice nacido del pueblo de Israel como tal, no, concretamente el apóstol Pablo dice que es nacido de una mujer, que es la Virgen María, como lo veíamos en Lucas, en la anunciación del ángel Gabriel. Y no solamente eso, sino porque también hay una profecía bíblica donde también se menciona a María, que es Isaías 7:14, una profecía que tenía 500 años, donde dice la señal que va a dar Dios. Otra vez, ¿quién da la señal? Dios. ¿Quién es que castiga? Dios. ¿Quién es que profetiza una nueva mujer? Dios. ¿Quién es que envía a su hijo nacido una mujer? Dios Padre. Y dice Isaías 7:14, he aquí la señal, la joven, Alma en hebreo, está encinta y da luz a un hijo a que pondrá por nombre Manuel. ¿Cuál es el paralelismo de eso? Lo encontramos en Mateo, en el capítulo 1, verso del 20 al 22, cuando un ángel en sueños le dice a José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está concebido es del Espíritu Santo, para que se cumpla la escritura. Y ya cambia el término doncella por virgen, que es partenos. He aquí la profecía, la virgen está encinta y da a luz a un hijo que pondrá por nombre Emanuel. ¿Quién es esa nueva mujer? Es la misma que se profetiza en Génesis 3:15. Así los padres, así Pablo ni los escritores hablan específicamente de María como la nueva Eva, se deduce bíblicamente por los mismos textos que estoy hablando, porque hay una mujer por el cual entra el pecado, hay otra mujer por el cual entra la salvación. Y la salvación de Adán, como lo decía Génesis 3:15, no es porque es el esposo de Eva, sino porque es el hijo de esta mujer. Por eso dice la simiente o el descendiente, que lo expliqué también desde el propio libro, desde el propio etimología del hebreo como tal. Ahora, hay otro paralelismo también que es muy importante para la Iglesia Católica, porque el tema no es la corredención, eso no estamos hablando de la corredención, sino estamos hablando de María como la nueva Eva. No es un dogma de fe que María es corredentora. María participa en la redención al darle la humanidad a Jesucristo, pero el que nos redime es Jesucristo. Nunca la Iglesia Católica ha dicho oficialmente que la redención viene solamente de María o que es María, o que María ocupa un lugar importante. No, María ocupa un lugar secundario, pero sí trae la humanidad de Jesucristo. La carne y la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz es carne y sangre que le viene a María, porque por su divinidad es un espíritu divino, preexistente y unido hipostáticamente a Dios Padre desde toda la eternidad, como le dice Juan 1:1. Ahora, veamos a ver también la misma condición en que se encontraba Adán y Eva sin pecado, y voy a ver también una relación de Jesucristo y María que también se encuentran sin pecado. En el mismo libro del Génesis, en el capítulo, vamos a mirar a ver, en el capítulo 3, en el capítulo 2 del libro del Génesis, de los versos del 21 al 25, nos describe la condición en que se encontraba el primer hombre y la primera mujer, que por cierto, el texto lo dice hombre y mujer. Solamente el nombre de Eva aparece después de que peca, don el cual el término Eva quiere decir madre de los vivientes y el término Adán quiere decir hombre de barro, porque al pecar asume esa condición de la materia, en polvo eres y en polvo te has de convertir, pero inicialmente se llaman hombre y mujer. El término mujer, como decía yo, relacionado con Gálatas 4:4. La mujer que da luz al que nos trae la salvación. Ahora, ¿cuál es el estado de inocencia y de pureza y de santidad que se encontraban este primer hombre y esta primera mujer? Lo vemos en el capítulo 2 del libro del Génesis, en los versos del 21 al 25. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y mientras dormía le quitó una de sus costillas, poniéndole carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer. Entonces se viene otra vez el término mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada hembra porque ha sido formada del hombre. Lo más importante está en el verso 24 y 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. En el verso 25 está el punto central. Dice, los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer sin avergonzarse el uno del otro. La desnudez como tal, teológicamente hablando, desde la moral teológica da a entender y antropología bíblica, la desnudez es señal de ¿qué? Era señal de inocencia,
era señal de estar en estado de gracia, era señal de que se daban cuenta de que así los había formado Dios, porque todo lo que viene de Dios es santo, puro, sagrado. Solamente después de que pecan es que se dan cuenta que están desnudos y tratan de tapar su desnudez, tratan de esconderse de Dios y tratan de justificar su falta el uno al otro. Como decía el pastor, Dios interroga primero al hombre, el hombre le tira la pelota a la mujer y la mujer le tira la pelota a la serpiente. Y ya cuando besa a la serpiente es cuando Dios la maldice y pone una enemistad entre una nueva mujer, una nueva Eva profetizada y el hijo que va a nacer de ella. Ahora, se encontraba María también en ese mismo estado de gracia, sin pecado ni nada, sin pecado original. Para la Iglesia Católica sí, y hay un texto que hay que analizarlo muy detenidamente y con la iluminación del Espíritu Santo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 39 al 49, que es cuando María visita a su prima Isabel. Vamos a mirar a ver, porque hay que mirarlo versículo a versículo. Dice, unos días después María se dirigió presurosamente a la montaña de una ciudad de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, solamente el saludo de María, la primera persona que por así decirlo hace un acto de veneración, un acto de respeto, un acto de reconocimiento a la madre del futuro Salvador es Isabel, porque lo dice el texto. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño, o sea, Juan el Bautista, saltó en su seno. Isabel inmediatamente, solo con el saludo de María, ¿queda qué? Queda llena del Espíritu Santo. Queda llena del Espíritu Santo es queda llena de la presencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de la verdad, el galante de lo que es puro, perfecto y verdadero, porque en el Espíritu Santo no hay mentira. Tan importante es el Espíritu Santo que es el único pecado que no tiene redención, de acuerdo a lo que mismo Jesucristo dijo en vida. Y dijo alzando la voz. ¿Cuál es la exclamación de Isabel ante solamente el saludo de María? No por lo que ella era en sí, sino por lo que llevaba en su vientre. Y nótese bien que el saludo de Isabel es no porque es una alegoría de ella, no porque es una emoción humanamente hablando, no, sino porque tiene, por así decirlo, la presencia del Espíritu Santo en ella. Dijo, bendita tú entre las mujeres. María tiene ese privilegio, es bendita entre las mujeres, incluso entre Eva, porque por Eva viene el pecado. Incluye a Eva, que fue la primera mujer, la madre de los vivientes. Y la misma Isabel está diciendo que ella, solamente María es la bendita entre las mujeres y es tan bendita ella como el fruto de su vientre. Este verso es muy importante en el verso 42 porque Isabel llena el Espíritu Santo y esto en teología se llama inerrancia, o sea, decir que no tiene equivocación. Este texto había que interpretarlo, un teólogo evangélico lo puede interpretar, pero aquí vemos algo que está a la par. Es tan bendita María entre todas, no entre unas solas mujeres, ni entre las mujeres del Antiguo Testamento, ni siquiera Eva, entre todas las mujeres, ella solo es bendita y es tan bendita ella como el hijo que va a nacer de ella. O sea que pone Isabel en la misma condición, tanto a María como a su hijo Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Cómo es que la madre de Dios viene a mí? Porque el término Señor Kyrios en griego es un apelativo que se utiliza en el Antiguo Testamento, Adonai, a Dios Padre, y que el mismo Jesucristo utiliza en Juan 13:13, cuando le dice a los apóstoles, ustedes me llaman Señor y Mesías y lo dicen bien porque yo soy. Jesucristo mismo reconoce que Él es el único y verdadero Señor. Por lo tanto, María es la madre del Señor. Por lo tanto, María es la madre del Salvador. Por lo tanto, María es tan bendita ella, no puede tener pecado porque va a traer al mundo al que es el bendito entre todas las naciones, el santo, puro, inmaculado, que es Jesucristo. María no puede, si María fuera pecadora, la humanidad de Jesucristo sería tan pecadora como ella. Porque cuando el hijo está en el vientre materno, lo alimenta por su sangre a través del cordón umbilical. La sangre de Jesucristo hubiera sido contaminada por la sangre de María, porque el ADN, el código genético de Jesucristo le viene quien de María. No le puede venir ni el Espíritu Santo ni el Padre porque son espíritus divinos, son espíritus inmortales que no tienen materia ni carne ni nada. Por eso es que se hace la redención en ¿qué? En carne, en la carne de Jesucristo. ¿Quién es el que muere en la cruz? Jesucristo en su humanidad es el que muere en la cruz. ¿De dónde le viene esa humanidad? De María. ¿De dónde le viene la sangre que nos redime? De María. Y aquí mismo estamos hablando 33 años antes, esa misma profecía y cómo Isabel reconoce y exclama,
llena del Espíritu Santo, la importancia de María, y no solamente la dice que es bendita entre las mujeres, sino que es la madre del Señor, la única criatura humana que tiene el privilegio de llamar a Jesucristo como hijo, cuando aparece en Lucas 2:48, cuando se pierde en el templo. Y sigue diciendo, dichosa tú que has creído que se cumplieran las cosas que ha hecho el Señor. María dijo, vamos a ver cómo contesta María, esto es muy importante, es el Magnífica, el canto, que para la Iglesia Católica tiene mucha connotación, pero estamos sacándolo del mismo Evangelio de Lucas. Dice, mi alma glorifica al Señor, o sea, el alma en sí, toda la humanidad de María glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque es la esclava del Señor, porque es fiel al Señor, porque cumple las promesas del Señor, porque por su humildad es lo contrario a la soberbia de Eva, porque por su obediencia es lo contrario a la desobediencia de Eva, porque por ella trae la salvación como por Eva trae lo que es la perdición, el pecado, el dolor, la vejez y la muerte. Y dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu, que es neuma, lo más el ser en sí, la espiritualidad del ser humano, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nótese bien esto, en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su condición de su esclava. Mire, se ha fijado en la humildad y en la condición de su esclava. Por eso es que se fija Dios, por eso es que la tenía predestinada. Por eso es que el saludo del ángel es tan importante cuando le dice, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ya Dios la había destinado, ya Dios la tenía en el plan de la salvación, porque en Dios el tiempo, el espacio no tienen el mismo parámetro nosotros. Cuando Eva pecó, Dios en ese momento estaba pensando en María. Y mismo lo dice acá, Dios la salvó. ¿De qué la salvó? La salvó del pecado. Dios la salva del pecado de María porque ella iba a ser la madre del Señor. Así mismo lo está reconociendo María. Nótese bien que María no dice en Dios que me va a salvar a través de su hijo. No, en Dios mi salvador. O sea que Dios ya salvó a María. ¿De qué la salvó? Precisamente del pecado original. ¿Por qué? Porque es tan bendita ella como bendito el hijo de ella. ¿Por qué? Porque es la bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque es la llena de gracia. ¿Por qué? Porque es la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque es la madre del Señor, de Kyrios, la segunda persona de la Trinidad. Solo María tiene una relación íntima, estrecha con las tres personas de la Trinidad. El Padre la cubre con su sombra, el Espíritu Santo la fecunda y el Hijo que nace de ella es el Redentor y el Salvador. Y sigue diciendo, porque se ha fijado en la humildad de su condición de su esclava y desde ahora, ójalo bien, es la única criatura humana que tiene una bienaventuranza propia. Dice, me llamarán dichosa todas las generaciones. Todas las generaciones, a través de los tiempos, hasta el fin del mundo, tienen que reconocer en María que es bienaventurada. ¿Por qué? Por los méritos de su Hijo. ¿Por qué? Porque es la bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque es la llena de gracia. ¿Por qué? Porque es tan bendita ella por su Hijo. Y por eso dice, y para que no quede duda de que Dios la había salvado, dice así en el verso 49, porque el Todopoderoso, o sea, Dios que ha hecho conmigo cosas grandes y su nombre es santo. ¿Qué hizo Dios en ella? ¿Qué cosas tan poderosas hizo Dios? Precisamente eso, como le dijo el ángel, no temas María, porque para Dios nada es imposible. ¿Qué es? Para la Iglesia Católica es, aunque María nace de una unión sexual de sus dos padres, que en la tradición cristiana se llaman como Joaquín y Ana, eso se hace parte de la tradición cristiana, sí decimos que desde el momento mismo de la concepción de María, ella fue sin pecado, y eso es un dogma de fe. Está por encima del pensamiento de Tomás de Aquino, porque ningún padre de la Iglesia y ningún doctor de la Iglesia es más que un concilio o una definición dogmática ya hecha o por un papa o por un concilio. Eso también es importante aclarar, porque cuando se tocan estos temas, entonces no es la misma escala la voz de un teólogo o la voz de un santo a la voz de un concilio o a la voz de un papa cuando habla escátera, o es decir, cuando habla con todo el poder que tiene él como el vicario de Jesucristo en la tierra. ¿Estaba exenta María del dolor? No estaba exenta del dolor. En la misma profecía en Lucas 2, 34, 35, cuando van al templo y presentan a Jesús, Simeón se dirige solamente a ella, a María, un niño de 40 días, y le dice solamente a María, mira, este hijo va a traer signo de división entre los hombres, va a causar división, y el dolor que va a traer ese hijo será como una espada que atraviese tu alma. Esa espada es un signo de dolor. María, aunque está exenta de la culpa del pecado, no está exenta del dolor. ¿Cuándo se cumple esa profecía en Simeón? Bueno, se cumple 33 años después en la cruz. Este texto es muy diciente y es muy importante. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos del 31 al 34. Y veamos bien y verá, pongámosle mucho cuidado, mucha atención.
y verá que esa profecía sí se cumple en ella y no en su Hijo Jesucristo, la espada que le va a atravesar el corazón, porque es la madre del Salvador. Las consecuencias del pecado, que son el dolor, el sufrimiento y la muerte, no fueron exentas, ni María ni su Hijo Jesucristo. Vemos bien, en Juan capítulo 19, verso del 31 al 34, dice así: muerte de Jesucristo. Como era la víspera de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz, el sábado, pues era un día muy solemne, los judíos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los quitaran. Están hablando de los dos ladrones que están al lado de Jesucristo. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús, mira lo que dice en el verso 33, cómo esa profecía de Simeón se cumple en María y no en Jesucristo. Noten bien lo que dice acá la palabra de Dios. Al llegar a Jesús y verlo muerto, o sea que ya estaba muerto, y usted un cadáver le puede hacer todo lo que quiera porque ya no va a sentir absolutamente nada. ¿Qué hace después de que Jesucristo ha muerto? Dice, les traspasaron el costado con una lanza. Mire bien, la misma paralelismo de la profecía de Simeón. Y al punto salió sangre y agua. O sea que esa profecía de dolor de María por ser la madre del Redentor, 33 años después, con un bebé, solamente 40 días de nacido, ella llevó todo eso en su corazón, y ese cumplimiento lo está en la cruz, porque dice en la cruz, como lo dice el mismo Evangelio de Juan, que junto a la cruz de Jesús estaba su madre María, o sea, junto ahí. Lo que Jesucristo estaba sufriendo en carne, María lo estaba sufriendo espiritualmente, y ese dolor es el dolor de cualquier madre ante su hijo. Pero en este caso, un hijo súper especial, porque es el Salvador, porque es el Mesías. Entonces sí vemos un paralelismo. Ahora, ¿Jesucristo está exento de dolor? No. Si vamos a ver en una profecía muy importante, en la profecía de Isaías, en el capítulo 53, lo que se llama el siervo doliente, también 500 años atrás, el mismo profeta que anunció que de la Virgen nacería el Emanuel. En Isaías 53, versos del 3 al 5, dice así: despreciado y deshecho de la humanidad, hombre de qué, hombre de dolores, avesado en el sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, era despreciado y desestimado. Por todo era nuestro sufrimiento los que llevaba, nuestros dolores los que pesaba, mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y humillado, ha sido traspasado por nuestros pecados, los clavos en la cruz, triturado por nuestras iniquidades, el castigo del precio de nuestra paz cae sobre él. Todo el pecado que viene de Adán y Eva cae sobre Jesucristo. Él es el que nos redime, pero se hace hombre por María. La participación de María es en la humanidad de Jesucristo, pero el que muere es ¿quién? Jesucristo, como lo está profetizando aquí Isaías 53. Y sigue diciendo: y a causa de sus llagas hemos sido curados. Por las llagas. ¿Qué es una llaga? Sino una herida abierta, una herida que pupula, una herida abierta donde se ve la carne, donde se ve la sangre, incluso hasta los huesos. Entonces vemos que Jesucristo, porque también Jesucristo es sin pecado, pero no está exento de dolor. Eso también es muy importante, ¿ve? Porque nos dice también Hebreos 5, 7 y 8, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, 7 y 8 también, otro paralelismo sobre el sufrimiento de Jesús, que sabemos que es puro, santo, inmaculado y sin mancha. Hebreos capítulo 5, ya vamos terminando. En los versos 7 y 8, dice también las Santas Escrituras: él en los días de su vida mortal presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en atención de su obediencia. Aunque era hijo, nótese bien, dice, en sufrimiento aprendió a obedecer, así alcanzó la perfección y se convirtió para todos aquellos que lo obedecen en principio de salvación eterna. O sea que fue una obediencia con sufrimiento, con lágrimas, ¿hasta qué? Hasta muerte de cruz. Para finalizar, voy entonces a tomar las referencias que decía el pastor, porque los padres de la iglesia desde el siglo segundo sí hicieron una comparación entre Eva y María. El primero, como lo dijo el señor Eduardo Gutiérrez en su disertación, es Justino Mártir, ¿ve? Quien murió hacia el año 155, él es el primero, y dice así: Jesucristo se hizo hombre por medio de la Virgen, a fin de que la desobediencia de Adán fuera perdonada. Eva atendió a la serpiente,
al ángel infernal y con su desobediencia trajo la muerte. María, al anuncio del ángel Gabriel, como lo hemos visto en los versos anteriores, de que concebiría por obra el Espíritu Santo, respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nació de ella aquel que por Dios arruinaría el imperio de Satanás. Esto es de los padres apostólicos desde el siglo segundo, desde los mismos orígenes, desde los mismos raíces casi que apostólicas, en el cual ya los primeros escritores hacían ese paralelismo que estamos viendo entre Jesucristo y Adán, entre María y la nueva edad. Y San Ireneo de León, que estaba hablando el pastor Eduardo Gutiérrez, ya es de finales del siglo segundo y principios del siglo tercero, que persiguió él a los gnósticos, en especial a este personaje que se llamó Valentín el Gnóstico y a Marción. Dice también, con esto termino: el nudo de la desobediencia a Eva lo desató la obediencia a María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por la fe. Comparándola con Eva, llama a María madre de los vivientes y afirmaba con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva y la vida por María. Esto es doctrina de la Iglesia Católica, este es el magisterio eclesiástico y esta es la voz de los primeros escritores del cristianismo, también apoyado, como lo he dicho yo, con las Sagradas Escrituras. Entonces, con esas anotaciones, tanto bíblicas como de los padres de la Iglesia, puedo afirmar categóricamente en mi calidad de teólogo que María sí es la nueva Eva. Se me fueron 25 minutos exactos y vamos a ver entonces la segunda intervención del pastor, evangelista y apologista, el señor Eduardo Gutiérrez. Adelante, pastor. Bendiciones, déjame encender mi tiempo un momentico. Ok, ya está. Bueno, tengo que hacer una anotación y esto es bien importante, que Guido cometió pues aquí una pequeñita falacia cuando habló del dolor en cuanto a María, que ella pues sentía dolor, aunque era sin pecado, y habló de la profecía que hablaba sobre traspasar el alma. Bueno, primeramente, el dolor en cuanto al pecado era simplemente en cuanto a los dolores de parto, era la maldición que había sobre la mujer. Así que ella sufriese dolor no tenía nada que ver, porque Jesucristo no pecó en nada y sufrió dolor, como mismo también Guido dijo. Ahora él dice que Jesús también murió. Vamos a ver un momentico esto, porque aquí también hay un grave error y es importante esto. Vamos a leer Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice el 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo tanto, Jesucristo no era reo de la muerte y la muerte no tenía ningún tipo de poder sobre él, algo que sí tuvo poder sobre María, porque María murió. Entonces quería apuntar esto porque ya esto se va por completo de los límites y tenía que acotarlo. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a seguir. Guido me dice que yo uso la enciclopedia y esto no es algo pues magisterial, y luego dice que lo dicho por Santo Tomás de Aquino y por un padre de la Iglesia no es magisterial, pero él cita a los padres de la Iglesia para darle pie y darle sustento a su pues a su tesis. Por lo tanto, esto sería una completa contradicción. Y a lo último dijo: esto es magisterio de la Iglesia Católica. Entonces no es mi objetivo poner a Guido en contradicción con sus palabras, pero bueno, hay que acotar eso también, que no puede decir mi amigo una cosa y después hacer otra. Entonces, bueno, él dice que yo hablo de la enciclopedia, pero yo no solo hablé de la enciclopedia, yo hablé del Concilio de Trento y hablé de las palabras del Papa Pío IV en el Concilio de Trento, sección 25, donde dice que Jesucristo es el único redentor y el que no crea esto sea anatema. Por lo tanto, todo católico que diga que María es corredentora es anatema, según la sección 25 del concilio, no de un escrito apócrifo. Del Concilio de Trento es anatema. Así que yo estoy hablando magisterio de la Iglesia Católica.
Él habla de la enciclopedia, pero él dice que tiene muchas Biblias. La pregunta mía, ¿cuál de esas Biblias? Alguna de ellas evangélica está acuñada por la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ser francos y legales y decir que ambos usamos elementos que son históricos y que son reconocidos y que son autoridades. Y eso es muy legal dentro de un debate. Yo respeto todas las autoridades que Guido pone, algunas inclusive hasta evangélicas, que estas se irían fuera por completo de lo que es el magisterio católico, pero él lo ve como fuente de autoridad y yo respeto esa, sus premisas y su sustento. Entonces, hay una diferencia muy grande. María murió porque tenía pecado. Jesucristo nadie le podía quitar su vida y hay una prueba de ello que lo leímos clarísimo en Juan 10, 17 y 18, algo que no puede decir de María. También él habló del término mujer, porque hay una referencia, ¿verdad? Hace un paralelismo entre la mujer, que era Eva, y en la cruz del Calvario, cuando Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y dice, ok, ya ve, ahí hay paralelismo entre mujer y mujer. Primeramente, Jesucristo tenía la costumbre de decirle mujer a todas las mujeres. Se lo dijo a la mujer samaritana, se lo dijo a la sirofenicia, se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. Por ejemplo, vamos a leer Génesis, Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo te lo digo a la mujer samaritana. Bueno, por eso la mujer samaritana es Eva. No, eso no es cierto. Ahora, si hubiera una nueva Eva, fuera salida de Adán y no Adán de ella, porque tiene que cumplir con los parámetros de Eva. No puede haber un paralelismo antagónico, porque si no sería entonces el uso de una falacia semántica. No puede haber un paralelismo antagónico, porque eso sería entonces una paradoja, una contradicción. Vamos a ver que Eva es salida de Adán, no Adán de Eva. Y en el caso de la relación entre María y Jesucristo, entre el nuevo Adán y supuestamente la nueva Eva, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por lo tanto, aquí en vez de un paralelismo hay un antagonismo por completo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nace de María como hombre, su encarnación, no su divinidad. Ella es madre del hombre, no de Dios. Ahora, en el caso de Eva, Eva es sacada de Adán. Por lo tanto, aquí no hay paralelismo. Aquí lo que hay es un antagonismo y tratan forzosamente de hallar un paralelismo. Dice Génesis 3:23, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, María no fue tomada de Jesucristo, sino que Jesucristo nació de ella. Por lo tanto, es completamente lo contrario. Si hay un nuevo Adán, la nueva Eva tiene que cumplir los parámetros de Eva y que esa Eva haya venido de Adán. Entonces, si hay una nueva Eva, no es en ningún momento María. Eso sería una completa paradoja. Eva fue sacada de Adán. Génesis 2:23, como leímos. Ahora, dice Génesis 2:23, entonces dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, dice Efesios 1:22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena todo. Entonces, ¿quién fue sacada de su cuerpo? Fue la iglesia, fue sacada de su cuerpo. Israel fue sacada de su cuerpo. Su pueblo, la mujer, la cual desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia llama como la esposa de Dios. Y esto no es algo que va en un solo libro, ni va en una sola referencia o conjetura o un paralelismo sin que haya un verso que lo sustente, sino hay muchísima verso que lo sustentas. Ok, dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Así que
Israel primeramente es la esposa de Dios. Dios no tiene muchas esposas, Dios no es mormón. Los católicos dicen que la esposa de Dios es María. Bueno, ¿cuántas esposas tiene Dios? Tiene Israel, la iglesia, María, un montón de cosas. Dios no es mormón, es decir, él tiene una sola esposa, completamente una sola esposa. Ahora, vemos que esa esposa nace de él, es sacada de él, porque es su cuerpo. Entonces, si hay un paralelismo entre Israel y la iglesia, que es lo mismo porque es el pueblo de Dios, no se me vayan a confundir, que lo vayan a separar. El Israel rebelde será reinsertado en la iglesia al final de los tiempos. Todos los primeros apóstoles, incluso Jesucristo, es judío o eran judíos. Así que Israel no es algo aparte de la iglesia. No confundamos el Israel rebelde con el Israel de la promesa, con el remanente de Israel y también con nosotros los gentiles que fuimos injertados en el olivo. Entonces, si hay un paralelismo o se puede ver, y ojo con esto, que yo no estoy apoyando que haya una nueva Eva, porque nosotros nos acostumbramos a pensar y a creer solo lo que está escrito. Pero si hubiera algún paralelismo con una nueva Eva, entonces sin duda sería Israel, la iglesia, que es la mujer que habla la Biblia a través de todos los tiempos. La Biblia a través de todos los tiempos, es decir, lo leímos en Isaías 54:5, lo leímos en Efesios 22:23. Vamos a seguir. Bueno, él buscó Génesis 3:15, y si pondré enemistad entre ti, la mujer, entre su simiente y la suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora es importante lo que dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Había una promesa, y que es de, escuche, la palabra promesa es importante. Había una promesa que de una mujer iba a nacer algo, iba a nacer una simiente que iba a destruir al diablo, Dice Génesis 17:15 y 16, dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre, y la bendeciré y también daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Recordemos que de Abraham y de Sara nace el pueblo de Israel, que es la simiente que destruye al diablo, porque de esa simiente vino Cristo, no de María. María es tan solo parte de esa simiente, tan solo. Entonces, si comparamos que Eva es la madre de todos los vivientes y comparamos que Sara, el mismo Dios también la llama madre de las naciones, madre de los vivientes, entonces vemos que la profecía no se cumple cuando nace Jesucristo, sino que se cumple cuando se tiene el hijo de la promesa de Abraham, del cual entonces parte el pueblo de Israel, nace Jacob, es decir, nace Israel, y de ahí entonces nace la simiente que destruirá el diablo, porque de Israel, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de Israel. Entonces la salvación viene de la simiente que estaba profetizada en Génesis capítulo 3. Tercer punto, Eva era la esposa de Adán, no su madre, Por lo tanto, hay otro antagonismo aquí. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero por ahí anda Luis Toro diciendo que María es la esposa de Dios. ¿Cuántas esposas tiene Dios? Si leímos Isaías 54:5, ahora estamos leyendo que Jerusalén, la simiente de Abraham y Sarai, y Sara, la simiente de Abraham y Sara, es la esposa de Dios. Dices Gálatas 4:26:
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, la Iglesia Católica dice que María es la madre de todos los cristianos. Miren cuánto paralelismo inexistente, pues la Iglesia Católica busca acerca de María. Número uno, paralelismo con Eva no existe, porque Jesucristo vino de María y Eva vino de Adán, es lo contrario. Número dos, paralelismo con Génesis 3, con la promesa de la simiente, tampoco existe, porque esa promesa se cumplió en Abraham y Sara, en el hijo de la promesa, y el cumplimiento se ve en el sacrificio de Isaac. En el sacrificio de Isaac, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac, ahí estaba diciendo que en Isaac, como dice que la promesa es en Isaac, no en Ismael. Es decir, entonces el cumplimiento de la promesa viene en Isaac. Isaac es la simiente, que luego esa simiente entonces da lugar a Cristo, al Mesías, viene a través de esa simiente y viene a salvar al mundo, a dar el perfecto cumplimiento de todas las cosas, el cumplimiento de todos los tiempos. Y todavía aún no se han cumplido todas las cosas. Bendito sea el Señor, todas se van a cumplir al final de todos los tiempos. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, Isaac, porque Pablo dijo que en Isaac era la promesa, no en Ismael. En Isaac era la promesa, era el hijo de la promesa, era la simiente bendita. Era la simiente bendita. Bendito sea el Señor. ¿De dónde vino Jesucristo? Porque Jesús mismo confesó, la salvación viene de Israel. Así que él dijo, yo soy el Salvador, pero la salvación viene de Israel y yo he venido de Israel por eso. Entonces, él viene de la simiente de Abraham y Sara, no de la simiente de María. Entonces, es otro paralelismo que se cae. Dice también la Escritura que la Jerusalén de arriba es la madre de los cristianos. Pero la Iglesia Católica también busca un paralelismo y ve a María como la madre de los cristianos. No es la madre de ningún cristiano. No hay ningún verso en la Escritura que diga que es la madre de los cristianos. Ojo con esto. El cristianismo evangélico no se basa en paralelismos. Se basa en Escritura. Nosotros entendemos que Jerusalén es nuestra madre. ¿Por qué razón? Porque es la esposa de Dios. Por todos los siglos desde que se cumple la promesa en Abraham y Sara. Desde que nace el hijo de la promesa. Bendito sea el Señor. Y comienza a fundarse Israel. Comienza a nacer la esposa de Dios. Se cumple la promesa. Y esa esposa se ha sostenido siempre a través de un remanente. Nunca ha desaparecido. Y aún en los cielos está esperándonos porque es la madre de todos nosotros. Dice que es libre. Amén. Ahora, Jesucristo, la Escritura dice que él no tiene, por supuesto, terrenalmente, que está hablando del hombre terrenal, no tiene ni madre ni padre. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, Melquisedec es un paralelo a Cristo. Si Melquisedec es un paralelo a Cristo y lo dice claramente, permanece sacerdote para siempre, entonces nadie puede decirle a María madre de Dios, porque sería romper la Escritura. Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero dejar algo bien claro, Primeramente, este es un tema que yo creo que no tiene ningún tipo de basamenta bíblica, es decir, tan solo son conjeturas. Yo respeto las conjeturas, pero son meras conjeturas. Ahora, hay paralelismos en la Biblia que sí tienen, pues, base escritural, como Melquisedec y Cristo, Hebreos 7:3, como Sara y Génesis 3. Hay un paralelismo real allí. ¿Por qué razón? Porque se ve
que el hijo de Sara es intentado sacrificar, así como Cristo iba a ser intentado sacrificar. Entonces era la representación de que esa simiente que había nacido iba a destruir al diablo. Se cumplió donde en Jesucristo terminó el cumplimiento. Amén. Es decir, entendemos que la iglesia celestial, es decir, la nueva Jerusalén, es la madre de todos los cristianos. ¿Por qué razón? Porque lo dice la Escritura, más la Jerusalén de arriba, Gálatas 4:26, la cual es madre de todos nosotros. No hay un verso en la Escritura que diga que María es madre de los cristianos. No hay un solo verso en la Escritura que diga que María es madre de Dios. Hay versos en la Escritura que dice que Jesucristo no tiene ni madre ni padre. Y por supuesto está hablando de su manifestación terrenal. Porque Melquisedec era una manifestación terrenal de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ahora, sí hay un nuevo Adán en la Escritura. Hay un nuevo Adán en la Escritura, porque lo dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces, creer que hay un segundo Adán es una doctrina bíblica, es una doctrina escritural. Creer que hay una segunda Eva no es una doctrina bíblica, no es una doctrina escritural. Ahora, las profecías dadas a Eva no se cumplieron en María, se cumplieron en Sara. ¿Por qué razón? Porque ella es la que es llamada madre de las naciones y el hijo que ella tiene es puesto en sacrificio. Por lo tanto, era un paralelismo real a Génesis capítulo 3. Eso es un paralelismo real. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá el calcañal, la cabeza, y tú le herirás el calcañal. Entonces, hay una guerra histórica entre la simiente de Abraham y la simiente del diablo. Eso es una guerra histórica. Y de Abraham, ¿quién vino? Vino Cristo. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de dónde? De Israel. De Israel. Entonces él era el pleno cumplimiento de todas las cosas. Estos no son paralelismos solamente subjetivos, sino que son paralelismos objetivos, paralelismo con base escritural. Entonces no hay manera de buscar un paralelismo real que la Biblia diga que hay una segunda Eva. Por lo tanto, doctrina de segunda Eva es algo que es fuera de la escritura. Número dos, más bien hay un antagonismo, porque Eva nació de Adán, y lo dice la escritura, mas Jesucristo nació de María, sería una inversa por completo. Número 3, bendito sea el Señor, todo lo que yo he dado ha sido paralelismo escritural, lo que está en la escritura, no conjeturas. Y entonces ahí es importante que cuando nosotros creamos, estemos creyendo, estemos creyendo en algo que está escrito, en algo que hay una constancia de que Dios dijo. Porque como mismo dijo mi amigo Guido, lo que dijo Ireneo, no tenemos por qué creerlo. Él mismo dijo, eso no es magisterio. Tiene que haber sido dado por un concilio, por un papa. Bueno, yo hablé lo que dijo un papa en un concilio. No hay otro redentor. El que crea que hay otro redentor es anatema. Por lo tanto, la doctrina de la corredención de María es anatema según el mismo concilio de Trento. Amén. Entonces, no tenemos por qué creer. Nosotros estudiamos los padres de la iglesia porque los padres de la iglesia es como lo que dice el pastor Eduardo Gutiérrez. Estudien, disciernan, verifiquen en la escritura y si dije algo que sea correcto y escritural, digan amén. Y si no, digan, oye, no creo lo que estás diciendo. De esa manera tenemos que tratar también a la iglesia primitiva, a los que no tuvieron la potestad de escribir en la escritura, los que Dios no le dio la potestad de decir esto es palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos guiamos a la palabra de Dios, entonces vemos que hay un segundo Adán
no vemos que hay una segunda Eva. No era necesaria porque ella no tenía que ser redimida. Porque ella cayó cuando Adán cayó. El hombre cayó cuando Adán cayó. El hombre fue redimido cuando Adán fue redimido. Cuando vino el postrer Adán, el Hijo de Dios, el Espíritu vivificante, el único en el cual hay salvación y vida eterna, el único y suficiente Salvador y Redentor de la humanidad. Yo respeto, bendito sea el Dios de la gloria, a las creencias católicas de exaltación a Eva, a María, perdón, pero esas creencias católicas vienen siempre de los libros apócrifos. Ningún libro canónico exalta a Eva de ninguna manera. De ninguna forma. Lo único que hay es el capítulo de Lucas, donde dice es llena de gracia, y todos sabemos que la gracia es la respuesta de Dios ante el pecado. Eso quiso decir, eres favorecida porque no se va a tomar en cuenta que eres una simple ser humana y vas a ser instrumento para traer el Hijo de Dios. Como dijo Pablo, donde abundó el pecado, allí abundará la gracia. Entonces, la abundancia de la gracia en ninguna manera tiene que ver con lo inmaculado que se sea. No, por todo el contrario, no digo que María sea muy pecadora. No, María era la mejor mujer que había al menos en ese tiempo y posiblemente la mejor mujer que haya habido en la historia de la humanidad. Lo que digo era que el Hijo de Dios era tan santo que cualquier ser humano hubiese sido visto muy pecador, como dice en el libro de Job, que en sus siervos no confía y aún a los ángeles los dio los venecios. Amén. Entonces, nada se compara a la santidad de Dios. Tenía que haber mucha gracia para poder entonces usarla de instrumento. Bueno, ya me faltan unos segundos, ya cumplí los 25 exactamente. Y bueno, le doy paso entonces a mi amigo teólogo Guido para que pues se despida. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, pastor. Muy amable, muy interesante como siempre, edificante estos diálogos, cada uno como una metralleta, pero bueno, de eso se trata. Se trata, como decía el apóstol Pablo, estúdielo todo y retengan lo bueno. Yo le propuse al pastor este compartir. Para de pronto el pastor era algo como nuevo, pero le dije, bueno, pastor, yo creo que usted escuche cuál es mi propuesta, cuáles son mis argumentos y como lo hacemos siempre, empezamos como amigos, terminamos como amigos y como siempre los foristas son los que sacan sus propias conclusiones. Le agradezco, pastor, como siempre, es un placer, yo me siento como en casa en su canal. Saludes a todas las personas que están conectadas en el chat, gran cantidad de personas, tanto evangélicos como después los católicos que lo van a ver también en mi canal. Y quedamos como siempre para otra oportunidad, pastor, más adelante nos ponemos otras en contacto y seguimos intercambiando, ya hemos tenido varios. Por el momento tengo unos debates pendientes con otros hermanos cristianos, pero después de unas semanas más adelante volvemos otra vez a retomar estos diálogos si usted también así lo desea, pastor. Me saluda como siempre la pastora Maide, a su familia. Otra vez reitero, bendiciones para todos los foristas y quedamos en lo que nos debe unir a los cristianos. El amor de Jesucristo que sobrepasa todas las confesiones cristianas. En Él solamente tenemos que mirar y tener puesta nuestros ojos, en la cruz, en su redención, en la sangre que derrimió, la preciosísima sangre, y que como decía Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. Bendiciones, pastor, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones, mi amado oído. Bueno, sabes que se te aprecia un montón, bendito sea el Señor. Ve cancelando ahí los otros debates que vamos a tener debates más, más seguidos. Yo pienso que son edificantes y hay muchísimos temas que podíamos tocar. Como siempre, yo estoy abierto a todos los temas estoy abierto. Sí, creo que cada tema, pues, de una manera o de otra va a edificar y va a ser bueno que todos escuchen los dos puntos de vista
Y como dice la escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno, retener lo bueno. A todos los amamos en el Señor Jesucristo. Mañana voy a tener un debate sobre las imágenes. Creo que es un tema ya trillado, pero pues así me lo propuso un discípulo del difunto Flaviano Amatuli. Pues él pertenece a los apóstoles de la palabra y yo siempre estoy abierto a todos los debates, siempre que sea con respeto como lo hace el amigo Guido. Pues creo que todo debate es edificante. Ya si hay discusiones, y de esos no me interesan, pero este tipo de debate sí me interesa, no importa quién gane o quién pierda. De todas maneras, se exponen ambas cosas y es bueno que los evangélicos conozcamos más la doctrina católica y también que los católicos conozcan más la doctrina evangélica. Amén. Bueno, entonces yo voy ahora un momento a saludar a los hermanos del chat. No sé si Guido ya se fue completo, todavía está en línea. Guido, ¿ya te fuiste o estás ahí todavía? Sí, pastor, dígame. Oh, gloria a Dios. Guido, ¿ya te fuiste? Oh, salió la... Pues vamos a quedarnos unos 5 minutos más saludando a la gente del chat aquí. Pues ahí siéntete libre para saludar a las personas en el chat. Bueno, bendiciones a ellos, a Joel Abraham, a Omar Campos, a Leticia, a Sara Molinas, a TC, a Teresa Morales, Pedro Salsa, Luis Guevara, Guíos, Iván Pacheco, Teresa. Bueno, voy un poquitico más abajo porque hay muchos. Empiezo a saludar a los que vengan ahora. Mi esposa, la pastora Maite Gutiérrez, Iván Pacheco, José Rodríguez, Mateo, Richard. Bueno, a todos, muchísimas bendiciones, dice Juan Córdoba. Hay que orar por Guido. Dice Minor Vargas, Cristo te ama, Guido, gloria sea al Señor. Entonces espero que Guido esté hoy escuchando todo lo que le dicen. Saludos, aleluya. Marcos León, Leti Páez, José Rodríguez, Omar Campos, San Teresa Morales, Minor Vargas, Humberto Ramírez, María Lozada, Olvin Alfaro, Danilo, Pedro González, Mauricio, Marcos León, Linda Barrenos, Manuel Menas, Leticia, Segundo Juan, Héctor del Río, Paolo Pinta, Marcos León, Elvin Giovanni, Carvin Moreno. Bueno, si Guido quiere enviarle felicitaciones, saludos a uno, pues lo puedes hacer. Bendito sea el Señor. Bueno, nos vamos a ir entonces. Quiero antes de irme que me den la oportunidad de enviarle agradecimiento. Gloria sea al Señor. O lo voy a dejar para el video que viene. Voy a dejarlo para el video que viene a todos los que nos han enviado sus ofrendas. Voy a hacer un video especial para eso, porque nos están ayudando a poder publicar los libros que queremos publicar. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces los voy a dejar para no hacer más largo el video del compartir. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Si quieren, no se vayan. Voy a abrir un video solo para hablar con ustedes. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Amén. Nos vemos.